capítulo quinto que se titula Favor en la noche de Navidad, Celo de las almas, Primera conquista, Intimidad con Celina, consigue permiso de su padre para entrar en el Carmen a los 15 años, negativa del superior, acude a Monseñor Hugonín, obispo de Valleux. Si el cielo me colmaba de gracias, yo en manera alguna las merecía. Me consumía sin cesar en vivos deseos de practicar la virtud. Pero cuántas imperfecciones se mezclaban en mis actos. Mi extremada sensibilidad me hacía de veras insoportable. Cuántas razones empleaban para corregirme de tan feo defecto. Eran del todo inútiles. ¿Cómo me atrevía, pues, a esperar que me admitieran pronto en el Carmen? Era menester un pequeño milagro para dejar de ser niña en un momento, y este milagro deseado lo hizo Dios el día memorable del 25 de diciembre de 1886. En aquella fiesta de Navidad, en aquella noche bendita, Jesús, el tierno niño recién nacido, trocó la noche de mi alma en torrentes de luz. Al hacerse débil y pequeño por mi amor, me hizo a mí fuerte y valiente, me revistió de sus armas y desde entonces marché de victoria en victoria, empezando, por decirlo así, una carrera de gigante. Cerróse la fuente de mis lágrimas, que no volvió a abrirse más que en determinadas circunstancias y con mucha dificultad. Ahora le diré, madre mía, en qué circunstancia recibí la inestimable gracia de mi completa conversión. Todos los años, al volver a los buisones, después de oír misa de gallo, encontraba en la chimenea, como en los días de mi tierna infancia, los zapatos llenos de chucherías, lo cual prueba que hasta entonces se me trataba como a una niñita. Mi papá mismo gozaba viendo mi alegría y oyendo mis gritos de júbilo cada vez que sacaba una nueva sorpresa de los zapatos encantados. Y su gozo aumentaba mi placer. Mas había llegado la hora en que Jesús quería librarme de los defectos de la infancia y privarme de los goces inocentes que ésta lleva consigo. Permitió que nuestro querido padrecito, que en todas ocasiones me mimaba, demostrase esta vez, contra su costumbre, cierta contrariedad. Al subir a mi aposento le oí pronunciar estas palabras, que me traspasaron el corazón. Es una sorpresa demasiado infantil, ya para una jovencita como Teresita. Espero que será este el último año. Conociendo Celina mi extremada sensibilidad, me dijo en secreto: no bajes inmediatamente, aguarda un poquito, porque no podrías contener las lágrimas al mirar las sorpresas delante de papá. Pero Teresita no era la misma. Jesús había cambiado su corazón. Ahogando mis lágrimas, bajé rápidamente al comedor y, reprimiendo los latidos de mi corazón, tomé los zapatos y saqué alegremente todos los objetos con el aire satisfecho de una reina. Reíase papá, sin que se retratase ya en su rostro la menor señal de disgusto. Y Celina lo creía un sueño. Felizmente era una dulce realidad. Teresita acababa de recobrar para siempre la fortaleza del alma, perdida allá en la edad de 4 años y medio. En aquella noche luminosa empezó, pues, el tercer periodo de mi vida, el más hermoso de todos, el más abundante en gracias del cielo. La obra que no había podido yo llevar a cabo durante tantos años, la realizó Jesús en un momento, contentándose con mi buena voluntad. Podía decir con los apóstoles: Señor, hemos pescado toda la noche sin lograr nada,
Y Jesús, usando conmigo de más misericordia todavía que con sus discípulos, tomó él mismo la red, la echó y la sacó llena de peces. Hizo de mí un pescador de almas. Entró la caridad en mi corazón, junto con la necesidad de olvidarme perpetuamente de mí misma, y desde entonces fui dichosa. Un domingo, al cerrar el devocionario, después de terminada la Santa Misa, quedó algo fuera de la página una estampa de nuestro Señor crucificado, asomando tan solo una de sus manos divinas perforadas y ensangrentadas. A su vista, experimenté un sentimiento nuevo, inefable. Partióse mi corazón de dolor al contemplar aquella sangre preciosa que caía en tierra, sin que nadie se apresurara a recogerla, y resolví permanecer siempre en espíritu al pie de la cruz para recibir el rocío divino de la salvación y esparcirlo después en las almas. Desde aquel día el grito de Jesús moribundo, «Tengo sed», resonaba a cada instante en mi corazón y lo encendía en un ardor vivísimo, hasta entonces para mí desconocido. Anhelaba dar de beber a mi amado, sentíame yo también devorada por la sed de almas, y a todo trance quería arrancar de las llamas eternas a los pecadores. Para estimular mi celo, no tardó en demostrarme el buen maestro que mis deseos le eran agradables. Oí hablar de un gran fascineroso llamado Pranzini, condenado a muerte por crímenes horrendos. Su impenitencia hacía temer la condenación eterna de su alma, y quise evitar este mal supremo e irremediable. A este fin empecé todos los medios espirituales que pueda imaginar, y convencida de que nada lograría por mí misma, ofrecí por su rescate los infinitos méritos de nuestro Señor y los tesoros de la Santa Iglesia. ¿Me atreveré a decirlo? Sentía en lo íntimo de mi corazón la incertidumbre de que mi ruego sería escuchado, mas con el fin de cobrar ánimo para proseguir la conquista de las almas, hice esta ingenua oración. Dios mío, tengo la completa seguridad de que perdonaréis al desdichado Pranzini. Lo creería, aunque no se confesase ni diese señal alguna de contrición. Tanta es mi confianza en vuestra infinita misericordia. Pero, Señor, es el primer pecador que os encomiendo. Por tanto, os suplico que me concedáis tan solo una señal de arrepentimiento, únicamente para consuelo de mi alma. Mi oración fue atendida al pie de la letra. Papá no nos dejaba leer nunca los diarios. Sin embargo, no creí desobedecer mirando las noticias concernientes a Pranzini. Al día siguiente de su ejecución, abrí con afán el periódico La Croix. ¿Y qué vieron mis ojos? Ay, mis lágrimas delataron mi conmoción, por lo que tuve que retirarme a escape para ocultarlas. Pranzini había subido al cadalso sin confesión, sin absolución. Ya los verdugos lo arrastraban hacia el fatal cadalso, cuando, tocado de pronto por súbita inspiración, vuélvese, toma el crucifijo que le presentaba el sacerdote y besó por 3 veces sus sagradas llagas. Había obtenido, pues, la señal deseada, y aquella señal era dulcísima para mí. ¿Por ventura no había penetrado en mi corazón la sed de almas al contemplar las llagas de Jesús, al ver correr su sangre divina? Quería darles a beber esta sangre inmaculada para que las purificase de todas sus manchas, y los labios de mi primer hijo posáronse en aquellas divinas llagas. Inefable respuesta. A partir de aquel valor tan singular, aumentó en mí cada día el deseo de salvar las almas. Parecíame oír a Jesús decirme en voz baja, como a la samaritana, «Dame de beber». Era un verdadero cambio de amor. Vertía yo en las almas la preciosa sangre de Jesús. Ofrecía a estas mismas almas refrigeradas con el rocío del Calvario. De este modo trataba yo de apagar su sed.
pero cuanto más le daba de beber, más grande era la sed de mi pobrecita alma, y aceptaba yo aquella sed ardosa como la más deliciosa recompensa. En muy corto espacio de tiempo me había sacado el Señor del estrecho círculo en que vivía, haciéndome dar el paso decisivo. Mas, ay, me quedaba por recorrer todavía largo trecho. Aligerada de sus espectáculos y de su excesiva sensibilidad, se desarrolló mi alma. Yo que siempre había amado lo grande, lo bello, me sentí poseída en aquella época de grandísimos deseos de saber. No contentándome con las lecciones de mi maestra, estudiaba por mí misma ciencias especiales. Por este medio adquirí más conocimientos en algunos meses que durante todos los años de mis estudios. Ay, ¿no era este afán vanidad y aflicción de mi espíritu? Siendo de natural ardiente, me hallaba en el momento más peligroso de mi vida. Pero el Señor hizo conmigo lo que refiere Ezequiel en sus profecías. Vio que había llegado para mí el tiempo de ser amada. Hizo alianza conmigo y llegué a ser suya. Extendió sobre mí su manto, me lavó con preciosos perfumes, me atavió con deslumbradores vestidos, dándome collares y perfumes inapreciables. Me alimentó con la harina más pura, con miel y aceite en abundancia. Parecí entonces hermosa a sus ojos y ha hecho de mí una reina poderosa. Sí, todo esto hizo conmigo Jesús. Podría examinar cada palabra de este inefable pasaje y demostrar que realizó en pro de mí, pero las gracias antes mencionadas son ya suficiente prueba de ello. Hablaré, pues, tan solo del alimento que el Divino Maestro me prodigó en abundancia. Desde hacía mucho tiempo sustentaba yo mi vida espiritual con la harina más pura, contenida en la imitación. Era este el único libro que me producía algún bien, pues mi alma no había descubierto todavía los tesoros ocultos en el Santo Evangelio. Jamás separaba de mí un instante aquel librito, por lo cual se reía mi familia, y con frecuencia mi tía, abriéndolo al acaso, hacíame recitar el primer capítulo que le venía a mano. Cuando a los 14 años se desarrolló en mí la afición a los estudios científicos, juzgó Dios necesario añadir a la harina más pura miel y aceite en abundancia, haciéndomelos gustar en las conferencias del reverendo señor Armiñón sobre el final del mundo presente y los misterios de la vida futura. Esta lectura sumergió mi alma en una felicidad que no es de la tierra. Presentí yo lo que reserva Dios a los que le aman, y al considerar la desequilibrada proporción que existe entre las eternas recompensas y los insignificantes sacrificios de esta vida, deseaba amar a Jesús con pasión y darle 1000 pruebas de ternura mientras podía hacerlo todavía. Celina había venido a ser la confidente íntima de mis pensamientos, particularmente desde el día de Navidad. Jesús, que deseaba que adelantáramos juntas, unió nuestros corazones con vínculos más poderosos que los de la sangre. Hizo que llegásemos a ser hermanas del alma. En nosotras se realizaron las palabras de nuestro Padre San Juan de la Cruz en su cántico espiritual. A saga de tu huella, los jóvenes discurren al camino, al toque de centella, al adobado vino, emisiones de bálsamo divino. Sí, con paso muy ligero corríamos tras las huellas de Jesús y las abrasadoras chispas que iba sembrando Él en nuestras almas. El vino delicioso y fuerte que nos daba a beber hacían desaparecer a nuestros ojos las cosas pasajeras de la tierra. De nuestros labios brotaban aspiraciones de puro amor. Con qué delicia recuerdo nuestras conversaciones de entonces. Cada noche, en el mirador, perdíase nuestra vista en el azul infinito del cielo tachonado de estrellas de oro,
creo que recibíamos muy grandes gracias, según dice la imitación. Dios se comunica a veces en medio de vivo esplendor, o bien suavemente velado bajo sombras y figuras. De ese modo se dignaba manifestarse a nuestros corazones. Mas cuán sutil y transparente era aquel velo. No hubiera sido posible dudar. Ya la fe y la esperanza abundaban en nuestras almas. El amor nos hacía hallar en la tierra a aquel a quien buscábamos. Habiéndolo hallado, solo nos besó, a fin de que nadie pudiera menospreciarnos en adelante. Estas impresiones divinas no debían quedar sin fruto. La práctica de la virtud se me hizo agradable y natural. Mi rostro delataba al principio la lucha interior de mi alma, pero poco a poco la abnegación me pareció fácil, aun en el primer momento. Jesús lo ha dicho, al que tiene se le dará todavía más y estará en la abundancia. Por una gracia recibida con fidelidad, me concedía otras muchas. Se me daba a él mismo en la Santa Comunión con más frecuencia de lo que yo hubiera osado esperar. Había adoptado como regla de conducta hacer muy fielmente todas las comuniones que me permitiera mi confesor, sin pedirle jamás que aumentara el número de ellas. Hoy me las compondría de otra manera, pues estoy convencida de que un alma debe manifestar a su director el atractivo que siente por recibir a su Dios. No baja cada día del cielo para quedarse en el áureo copón, sino para encontrar otro cielo, el cielo de nuestra alma, a donde tiene sus delicias. Conociendo Jesús mi deseo, inspiraba a mi confesor que me diera permiso para hacer varias comuniones cada semana, permiso que por venirme directamente de él me colmaba de gozo. En aquel tiempo no me atrevía a manifestar mis sentimientos interiores. El camino que seguía era tan recto, tan luminoso, que no necesitaba más guía que Jesús. Comparaba yo a los directores con fieles espejos que reflejaban en las almas la imagen de nuestro Señor, y pensaba que Dios no se valía conmigo de intermediario, sino que obraba directamente. Cuando un jardinero rodea de cuidados un fruto que quiere hacer sazonar antes de tiempo, nunca es para dejarlo en el árbol, sino para servirlo en espléndida mesa. Con este fin prodigaba Jesús sus gracias a su florecilla. Quería hacer brillar en mí su misericordia. Él, que en los días de su vida mortal exclamaba transportado de júbilo: Padre mío, os bendigo, porque habéis ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, para revelarlas a los pequeñuelos. Porque era débil y pequeña, se rebajaba hacia mí, instruyéndome suavemente en los secretos de su amor, como dice San Juan de la Cruz en su Cántico del Alma. Sin otra luz ni guía, sino la que en el corazón ardía, aquesta me guiaba, más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba quien bien me conocía. Este lugar era el Carmen, mas antes de sentarme a descansar a la sombra de aquel a quien deseaba, tenía que pasar por muchas pruebas. A pesar de ello, el llamamiento divino llegó a ser tan apremiante que aunque me hubiera sido preciso atravesar el fuego, me hubiera abalanzado a él para responder a nuestro Señor. Para alentarme en mi vocación, solamente encontré un alma, la de mi querida Paulina. Mi corazón halló en el suyo un eco fiel, y sin ella no habría llegado yo a un buen seguro a la bendita orilla de 5 años atrás. La recibió a ella. Sí, hacía 5 años que estaba alejada de vuestra reverencia, queridísima madre mía. Creía haberla perdido, pero en el momento de la prueba fue su mano la que me indicó el camino que había de seguir. Necesidad tenía de este consuelo, pues mis visitas al locutorio me eran cada vez más pavorosas. No podía hablar de mi deseo de entrar en el Carmen sin que me sintiese inmediatamente rechazada. María, juzgándome demasiado joven, hacía cuanto podía para estorbar mis proyectos. Desde el principio no encontré más que obstáculos.
Por otra parte, no me atrevía a decir nada a Celina, y este silencio me hacía padecer mucho. Me costaba tanto ocultarle algo. Con todo, pronto se enteró esta querida hermana de mi determinación. Mas en vez de desanimarme, aceptó el sacrificio con admirable valor, puesto que también deseaba ella ser religiosa. Le correspondía marcharse antes que yo, pero a ejemplo de los mártires de la antigüedad, que daban alegremente el ósculo de despedida a sus hermanos elegidos, para combatir antes que ellos en la arena. Me dejó marchar, tomando tanta parte en mis pruebas como si se tratase de su propia vocación. Por parte de Celina no tenía pues nada que temer, pero no sabía de qué medio valerme para anunciar mis proyectos a papá. ¿Cómo decirle que se separase de su reina cuando acababa de sacrificar a sus dos hijas mayores? Además, aquel año lo tuvimos enfermo con un ataque de parálisis bastante grave, del cual es verdad que se repuso pronto, pero no por eso dejaba de preocuparnos mucho para lo porvenir. Ay, cuánto luchó mi alma en su interior antes de determinarme a hablar. Pero corría el tiempo y era preciso que me decidiera. Iba a cumplir 14 años y medio. Solo faltaban 6 meses para la hermosa noche de Navidad y yo estaba decidida a entrar en el Carmen a la misma hora en que un año antes había recibido la gracia de mi conversión. Elegí la fiesta de Pentecostés para hacer mi gran confidencia. Durante todo el día pedí el Espíritu Santo que me iluminara, suplicando a los apóstoles que rogasen por mí, que me inspirasen las palabras que tenía que decir. ¿No eran ellos, en efecto, los que debían ayudar a la tímida niña a quien Dios destinaba a ser apóstol de los apóstoles por la oración y el sacrificio? Por la tarde, al volver de vísperas, se me presentó la ocasión deseada. Papá había ido a sentarse a un banco del jardín y allí con las manos juntas contemplaba las maravillas de la naturaleza. El sol poniente doraba con sus últimos rayos las altas copas de los árboles y los pajaritos gorjeaban su oración de la noche. Una expresión del todo celestial se reflejaba en el hermoso rostro de mi padre y sentía yo que la paz inundaba su corazón. Sin pronunciar una palabra, pero con los ojos llenos de lágrimas, fui a sentarme a su lado. Me miró con ternura indescriptible y apoyando mi cabeza contra su pecho me dijo: ¿Qué tienes, reinecita mía? Vamos, dime qué te pasó. Y levantándose, como para disimular su propia emoción, empezó a andar lentamente sin dejar de estrecharme contra su pecho. Derramando lágrimas, le hablé del Carmen y de mis deseos de entrar en él muy pronto. Entonces lloró él también, pero nada me dijo que pudiese desviarme de mi vocación. Solo me observó que era muy joven para tomar una determinación tan importante. Mas como insistiese yo, defendiendo bien mi causa, el natural recto y generoso de mi incomparable padre se dio muy pronto por convencido. Después de haber desahogado mi corazón, continuamos largo rato nuestro paseo. Mi padre ya no lloraba. Antes bien me hablaba como pudiera hacerlo un santo. Acercándome a un muro poco elevado, mostróme unas florecillas blancas que parecían azucenas en miniatura, y tomando una de ellas, me la dio, explicándome con qué cuidados la había hecho florecer el Señor y la había conservado hasta aquel día. Tan sorprendente era el parecido entre la florecilla y Teresita que creía oír referir mi historia, por lo que la recibí. Recibí aquella florecilla como una reliquia. Noté que al tomarla papá la había arrancado con todas sus raíces sin romperlas. Parecía, pues, destinada a vivir aún en otra tierra más fértil, y pensé que lo mismo acababa de hacer conmigo, permitiéndome tocar el dulce valle, testigo de mis primeros pasos en la vida por la montaña del Carmelo. Pegué la florecita blanca en una estampa de Nuestra Señora de las Victorias
La Virgen Santísima le sonríe y el niño Jesús parece sostenerla en su manita. Ahí está todavía, solo que el tallo se ha partido muy cerca de la raíz, como si quisiera Dios avisarme que romperá muy pronto las ligaduras de su florecita y no la dejará marchitarse en la tierra. Con el consentimiento de papá, creía que podía volar sin temor al Carmen. Mas, ay, mi tío, después de oír a su vez mis confidencias, declaró que le parecía contraria a la prudencia humana esta entrada, en una orden austera, a los 15 años, que sería en perjuicio de la religión consentir que una niña abrazara tal género de vida. Y terminó añadiendo que por su parte se opondría cuanto pudiera a ello, y que a menos que interviniese un milagro, no cambiaría de opinión, dándome cuenta de que todos los razonamientos eran inútiles. Me retiré con el corazón sumido en la más profunda amargura. La oración era mi único consuelo. Suplicaba a Jesús que hiciera el milagro pedido, puesto que sólo a tal precio podía yo responder a su llamamiento. Transcurrió bastante tiempo y parecía que mi tío se había olvidado de nuestra conversación, pero supe más tarde que muy al contrario, le daba ya gran cuidado. Antes de hacer que luciese en mi alma un rayo de esperanza, quiso enviarme el Señor, por espacio de 3 días, otro dolorosísimo martirio. Ay, nunca como entonces me hice cargo de la amargura de la Virgen Santísima y de San José al buscar al divino niño perdido por las calles de Jerusalén. Me hallaba en una soledad espantosa, o más bien se asemejaba mi alma al frágil esquife abandonado sin piloto a merced de las tempestuosas olas. Sé que Jesús estaba allí durmiendo en mi barquilla, pero ¿cómo verle en medio de la oscuridad de tan lóbrega noche? Si hubiera estallado abiertamente la tempestad, quizá algún relámpago hubiera rasgado las densas nubes de mi alma. Indudablemente triste luz es la de los relámpagos, pero a su fulgor hubiera visto por un instante al amado de mi corazón. Mas no, era la noche profunda, el desamparo completo, una verdadera muerte. Como el Maestro Divino en el huerto de la agonía, me sentía sola, sin encontrar consuelo ni en el cielo ni en la tierra. La naturaleza parecía tomar parte en mi amargura pena. Durante aquellos 3 días no brilló el más leve rayo de sol, y volvió torrencialmente. Tengo bien comprobado que en todas las circunstancias de mi vida ha reflejado la naturaleza la imagen de mi alma. En mi aflicción ha llorado el cielo conmigo, y en mis alegrías ni la más ligera nubecilla ha oscurecido el firmamento. El 4 día, que era sábado, fui a ver a mi tío. ¿Cuál no sería mi sorpresa al encontrarle completamente cambiado respecto a mí? En primer lugar, sin que me diese indicación alguna de mi parte, introdujo en su despacho y luego, comenzando por dirigirme suaves reproches por lo cohibida que me mostraba con él, me dijo que no era ya necesario el milagro exigido, pues habiéndole rogado al Señor que inclinase su corazón a mi deseo, se lo había concedido. Yo no lo reconocía ya. Me abrazó con ternura de padre, añadiendo con voz conmovida: Vete en paz, querida hija, eres una florecilla privilegiada que el Señor quiere para sí. No me opondré yo a su deseo. Con qué alegría tomé de nuevo el camino de Buissonet, bajo un hermoso cielo cuyas nubes me habían disipado por completo. También en mi alma había cesado la noche. Al despertarse Jesús me había devuelto la alegría. Ya no oía el ruido de las olas. En vez del huracán de la tribulación, henchía mi vela una suave brisa, creyéndome ya en el puerto. Pero ay, había de desencadenar todavía más de una tormenta que me haría temer, en determinadas horas, verme alejada de la tan anhelada orilla, sin esperanza de regreso. Obtenido ya el consentimiento de mi tío, supe, por vuestra reverencia, madre mía, que el superior del Carmen no permitiría mi entrada hasta la edad de 21 años.
Nadie había contado con esa oposición, la más grave, la más invencible de todas. Con todo, sin desanimarme, fui yo misma con mi padre a exponerle mis deseos. Recibióme muy fríamente. Ningún argumento logró cambiar sus disposiciones, y nos despedimos sin obtener de él más que un no terminante. No obstante ello, añadió, no soy más que un delegado de su ilustrísima. Si él consiente en esta entrada, nada tendré que decir. Al salir de la rectoría, llovía torrencialmente. Ay, negros nubarrones cubrían también todo el cielo de mi alma. Papá no sabía cómo consolarme. Me prometió que me llevaría a Valleus si yo lo deseaba, y acepté la oferta con agradecimiento. Muchos sucesos ocurrieron antes de que nos fuera dado emprender el viaje. Exteriormente, mi vida parecía la misma. Estudiaba y sobre todo crecía en amor a Dios. A veces sentía arranques, verdaderos transportes. Una noche, no sabiendo cómo demostrarle a Jesús mi amor y mi ardiente deseo de verle servido y glorificado en todas partes, pensé con dolor que de los abismos del infierno no subiría jamás hasta él ni un solo acto de amor. Y exclamé entonces que de buena gana me vería sumergida en aquel lugar de tormentos y blasfemias para que allí fuera eternamente amado. No podría esto glorificarle, puesto que el Señor solo desea nuestra felicidad. Pero cuando se ama, se experimenta la necesidad de decir mil locuras. Hablaba de esta manera, no porque el cielo no excitara mi deseo, sino porque entonces mi único cielo era el amor, y en mi entusiasmo sentía que nada podría separarme del objeto divino que me había enajenado. Por aquel tiempo me dio nuestro Señor el consuelo de tratar de cerca almas de niños. He aquí en qué circunstancias. Durante la enfermedad de una pobre madre de familia me ocupé mucho de sus dos niñitas, la mayor de las cuales no contaba aún 6 años. Era para mí un verdadero gusto ver con qué ardor creían todo cuanto yo les decía. Profundo debe ser el germen de las virtudes teologales depositado por el santo bautismo en las almas, puesto que ya en la infancia la esperanza de los bienes futuros hasta para hacer aceptar los sacrificios. Cuando quería ver a mis dos niñitas muy avenidas entre sí, en vez de prometerles juguetes y dulces, les hablaba de la recompensa eterna que dará el niño Jesús a los niños buenos. La mayorcita, cuya razón comenzaba a desarrollarse, me miraba con expresión de intensa alegría y me hacía mil preguntas embelesadoras acerca del niño Jesús y de su hermoso cielo. Me prometía después con entusiasmo que cedería siempre en todo a su hermanita, añadiendo que jamás olvidaría las lecciones de la señorita grande, como me llamaba. Comparaba a aquellas almas inocentes con la cera blanda, en la cual puede grabarse con facilidad cualquier señal. Ay, por desgracia, así del mal como del bien. Por eso comprendí las palabras de Jesús que más le valdría a uno ser precipitado en el mar que escandalizar a uno solo de estos pequeños. ¿A cuántas almas llegarían a muy elevada perfección si desde el principio fuesen bien dirigidas? Sé que Dios no necesita de nadie para llevar a cabo su obra de santificación, mas así como permite a un hábil jardinero cultivar plantas raras y delicadas, dándole la ciencia necesaria para este objeto, pero reservándose el poder de fecundizarlas, del propio modo quiere ser secundado en la divina cultura de las almas. ¿Qué sucedería si un horticultor poco hábil injertara mal sus árboles o no supiera distinguir la naturaleza de cada uno, sino que quisiera, por ejemplo, hacer brotar rosas en un melocotonero? Tráeme esto a la memoria que en otro tiempo tenía yo entre mis pájaros un canario que cantaba admirablemente y también un pardillo.
al cual había criado desde su salida del nido, prodigándole particulares cuidados. El pobrecito prisionero, privado de las lecciones de música de sus padres y no oyendo desde la mañana a la noche más que los alegres trinos del canario, quiso imitarle un día. Difícil empeño para un pardillo. Era curioso ver los esfuerzos del pobrecillo, a cuya dulce voz le costó mucho acomodarse a las vibrantes notas de su maestro. Esto, no obstante, lo consiguió, con gran sorpresa mía, y su canto llegó a ser enteramente igual al del canario. Oh, madre mía, bien lo sabe vuestra reverencia, quien me enseñó a cantar desde mi infancia. Bien conoce las voces que me enamoraron, y ahora espero poder repetir un día eternamente, a pesar de mi debilidad, el canto de amor, cuyas armoniosas notas he oído modular tantas veces acá en la tierra. Pero ¿en dónde estoy? Estas reflexiones me han llevado demasiado lejos. Vuelvo a emprender inmediatamente el relato de mi vocación. Acompañada solo de mi padre, con el corazón lleno de esperanza, pero conmovidísima a la idea de presentarme en el obispado, me dirigí a Bayeux el 31 de octubre de 1887. Por vez primera en mi vida iba a hacer una visita sin ir acompañada de mis hermanas. Y esta visita era nada menos que con un obispo. Yo, que solamente tomaba parte en las conversaciones para contestar a las preguntas que me hacían, había de explicar y desenvolver las razones que me movían a solicitar mi entrada en el Carmen, de manera que quedase manifiesta la solidez de mi vocación. ¿Cuánto me costó vencer mi timidez? ¡Ay, cuán cierto es que el amor no encuentra jamás imposibles, porque cree que todo lo puede y que todo le es permitido! En efecto, solo el amor de Jesús pudo decidirme a arrastrar aquellas dificultades y todas las que siguieron, pues tuve que comprar mi felicidad a costa de grandes pruebas. Claro es que hoy me parece haberla pagado a muy poco precio, por lo cual estaría dispuesta a soportar penas 1000 veces más amargas que las pasadas para adquirirla, si aún no la hubiese conseguido. Cuando llegamos al obispado, parecía que se habían abierto las cataratas del cielo. El vicario general, el señor Reveroni, que había fijado por sí mismo la fecha de la visita, mostróse muy amable, aunque algo sorprendido. Al notar las lágrimas que se agolpaban en mis ojos, me dijo: «Ah, veo brillar diamantes. Cuidado con enseñárselos a su excelencia». Atravesamos grandes salones, donde me parecía a mí misma una hormiguita, preguntándome lo que me atrevería a decir. Paseábase en aquel momento el señor obispo por una galería en compañía de 2 sacerdotes. Acercóse el señor vicario general, cambiando con él algunas palabras, y a poco entraron los dos en la habitación en que esperábamos. Había 3 enormes sillones colocados delante de la chimenea, en la que chisporroteaba un fuego muy vivo. Al entrar el señor obispo, púsose papá de rodillas junto a mí para recibir su bendición. Después nos hizo sentar su excelencia ilustrísima. El señor Reveroni me ofreció el sillón del medio. Yo me excusé cortésmente, pero él insistió diciéndome que diera prueba de saber obedecer. A esas palabras me resigné sin la menor réplica y, llena de confusión, vi que él tomaba asiento en una silla, mientras yo me hundía en el sillón monumental donde 4, como yo, hubieran cabido cómodamente mucho mejor que mi personilla, pues distaba mucho de hallarme bien en él. Esperaba que papá tomara la palabra, pero no fue así, sino que me invitó a explicar yo misma el objeto de nuestra visita. Lo hice con la mayor elocuencia que pude, íntimamente persuadida de que una sola palabra del superior me hubiera valido más que todas mis razones.
Por desdicha, su oposición no abogaba mucho en favor mío. Me preguntó su excelencia si hacía mucho tiempo que deseaba yo entrar en el Carmen. Oh, sí, monseñor, hace mucho tiempo, le respondí. Vaya, repuso riendo el reverendo señor Reveroni. Nunca podré hacer más de 15 años. ¿Verdad es? Repliqué. Pero no rebaje mucho, pues desde la edad de 3 años he deseado entregarme a Dios. Creyendo su excelencia complacer a papá, intentó convencerme de que debía permanecer todavía algún tiempo a su lado. ¿Cuál no sería el asombro y edificación del prelado al ver que mi padre tomaba mi defensa, añadiendo con expresión llena de bondad que habíamos de ir a Roma con la peregrinación diocesana y que yo no vacilaría en hablar del asunto al Santo Padre si es que no obtenía antes el permiso solicitado? A pesar de esto, el señor obispo juzgó indispensable tener una entrevista con el superior antes de darnos una respuesta definitiva. Nada podía decirme que me apenara tanto como esto, pues sabía su formal y terminante oposición, de modo que, olvidando la recomendación del señor Reveroni, no sólo enseñé diamantes a su excelencia, sino que le hice presente de ellos. Monseñor, a quien vi hondamente conmovido, me prodigó caricias como nunca. Según dicen, las habría recibido de él ninguna otra niña. No está todo perdido, querida hijita, me dijo, pero me alegro mucho de que hagas este viaje a Roma con tu buen padre. Así puede afirmarse más tu vocación. En vez de llorar, deberías alegrarte. Además, la semana que viene pienso ir a Lisieux. Hablaré de ti al superior y seguramente recibirás mi respuesta en Italia. Su excelencia nos acompañó hasta el jardín. Papá despertó vivamente su interés, refiriéndole que aquella misma mañana me había puesto moño alto para aparentar más edad. No se echó esto en saco roto. Hoy sé que monseñor no hablaba a nadie de su hijita sin contar la historia del peinado. Confieso que hubiera preferido que esto quedara en secreto. El señor vicario general nos acompañó hasta la puerta, diciendo que jamás se había visto un caso semejante al nuestro. Un padre tan impaciente por ofrecer a su hija a Dios como ésta por consagrarse a él. Tuvimos pues que emprender la vuelta a Lisieux sin haber obtenido respuesta favorable. Mi porvenir me parecía deshecho para siempre. Cuanto más se aproximaba el término, más se embrollaba en mis asuntos. Pero a pesar de todo, se posesionó mi alma de una paz inalterable, porque buscaba tan solo la voluntad de Dios.